Vamos a iniciar la charla. Les voy a presentar a la doctora Julia Grigioni. Ella es médica, infectóloga, pediátrica, y es representante del laboratorio Pfizer, así que nos va a poner un poquito en órbita sobre los avances que ha tenido la vacunación del virus sincicial respiratorio. Así que bueno, les voy a pedir que en la medida que vayan teniendo, surjan preguntas, los vayan anotando en el chat. Así nuestra colega Silvina Sonaglioni es la que va a ir tomando nota de las preguntas que ustedes realicen. Así que bueno, ¿estás por ahí, Julia? Que no te veo ahora. Sí, acá estoy. Acá está, perfecto. Hola, Bueno, buenas noches un a gusto, un todas. gusto, un gusto tenerte, Julia, gracias. Igualmente, un placer estar acá con ustedes. Gracias a Alicia y al resto por conectarse y tomarse el tiempo. Voy a ir compartiendo pantalla y ustedes me dicen si se ve bien. Lo probé y funcionaba, así que debería funcionar ahora también. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Perfecto, Sí, perfecto, Julia. Buenísimo, perfecto. Y ahí estamos. Bien, muy bien. Bueno, la idea es que sea una charla relajada, como dijo Alicia, o escriben las preguntas en el chat, o me preguntan en ese sentido, no hay ningún problema. Vamos a charlar un poquito sobre la inmunización materna como estrategia de prevención de la bronquiolitis y dentro de eso vamos a repasar un par de puntos, en qué consiste la inmunización materna, cuáles son las vacunas que tenemos recomendadas para el embarazo y ya entrando un poco más en el tema del sincicial, carga de enfermedades sincicial en pediatría, qué estrategias de prevención tenemos, cuáles son las recomendaciones nacionales e internacionales y probablemente lo más importante, la evidencia del uso en vida real, para lo cual hoy ya contamos con muchos datos, tanto de seguridad como de efectividad en vida real de la vacuna. Bien, bien, cuando hablamos de inmunización materna, uno de los puntos más importantes y seguramente están muy familiarizados es cómo es el pasaje de anticuerpos, ¿sí? Se sabe que este pasaje de anticuerpos de la mamá al feto ocurre en el tercer trimestre, ¿sí? El claro ejemplo está con lo que sucede en los prematuros extremos, que sabemos que son al nacer antes de tiempo, están muy inmaduros, inclusive inmunodeficientes o inmunocomprometidos debido a su falta de pasaje de anticuerpos, ¿sí? Más allá del pasaje en el tercer trimestre, la inmunización materna nos da otra ventaja que es la lactancia materna, ¿sí? Si bien la lactancia materna, el predominio es de IgA, también encontramos IgG, ¿sí? Pero en este caso tendríamos dos formas de protegerla, a través de placenta, perdón, y a través de lactancia materna. ¿Qué es lo que sucede con la inmunización materna? Nosotros sabemos que en situaciones basales, en el tercer trimestre, se hace la transferencia de anticuerpos desde la mamá hacia el niño, ¿sí? Estos anticuerpos duran aproximadamente 6 meses, que es coincidente con la producción de anticuerpos por parte del bebé, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo vacuno a la mamá? Una mamá que tiene historia de haber recibido vacunas de gripe o haber tenido gripe, haber recibido vacunas de TPA o pertusis acelular o haber recibido vacuna de COVID. Lo que hacemos en este sentido es aumentar la concentración de anticuerpos, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante este aumento de concentración? Porque lo que nos va a hacer es cerrar esta ventana de vulnerabilidad. ¿Cuánto van a durar estos anticuerpos? 6 meses, porque esa es la cinética o el comportamiento habitual de los anticuerpos por transferencia materna. Una forma de ver esto en un ejemplo es lo que sucedió con la vacuna de pertusis acelular. Ustedes no sé si saben, pero nosotros en pediatría aplicamos la vacuna pertusis, o sea, para evitar la tos convulsa o coqueluche, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Sin embargo, se veía que los nenes que más fallecían eran los menores de 3 meses. Es decir, que esa vacuna que uno le daba a los 2 meses no generaba las suficientes defensas. Por eso es que se decide incorporar la vacuna de TPA en el calendario para la embarazada. Entonces, al habiendo incorporado la vacuna en la embarazada genera altos niveles de anticuerpos que cierra esta ventana de vulnerabilidad. ¿Y cómo se resuelve esto? Tenemos como resultado una reducción de casi un 90% de la mortalidad en los menores de 3 meses por tos convulsa, ¿sí? Porque se logró que nazca protegido. Esa es la idea cuando indicamos vacunas en la embarazada con el objetivo de proteger obviamente al bebé por nacer, ¿sí? Obviamente que hay vacunas que tienen
la función de proteger también a la embarazada, como vamos a ver más adelante. Este es un artículo muy lindo que enumera un montón de factores de los que depende tener una inmunización materna exitosa, ¿sí? ¿No? Por un lado tenemos la percepción de riesgo y el conocimiento de la enfermedad por parte de la mamá. En el caso del personal de salud, que tenga noción de la vacuna, en que esta vacuna es efectiva, es segura, dentro de los factores a tener en cuenta. Obviamente también tenemos en cuenta qué tipo de vacuna estoy usando. Estoy usando vacunas que son proteicas, vacunas que son polisacáridas. Esto es a otro nivel cuando ya se están planeando el desarrollo de vacunas. ¿Cómo es la mamá? La mamá tiene alguna enfermedad de base. Hay ciertas enfermedades que sabemos que afectan el pasaje transplacentario, como la infección por VIH o la hipertensión gestacional. ¿En qué momento es necesario vacunarlo? ¿En qué situación o en qué situación geográfica está ubicada esa madre? ¿Coincide con circulación de ciertos virus o no? Entre otras, ¿sí? Entonces hay un montón de factores que van a hacer que la inmunización materna sea exitosa y estos factores dependen no solo de la madre y del médico tratante o la obstétrica tratante, sino de otros factores medioambientales o inclusive en el desarrollo de las vacunas. Es así como llegamos a las vacunas recomendadas en el embarazo. Esta es una foto del calendario actualizado 2025 y vemos que la embarazada tiene indicación de hepatitis B, de antigripal, de DTPA y de la vacuna del virus sincicial respiratorio. Como primer premisa, cualquier vacuna que se indique en una embarazada es una vacuna inactivada, ¿sí? Las vacunas atenuadas o vivas atenuadas están contraindicadas en el embarazo. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que en sí no se estudiaron cuál es el verdadero riesgo, pero uno al introducir algún germen vivo atenuado, siempre existe el riesgo de que se reactive y en este caso podría llegar a tener un riesgo tanto para la madre como para el feto. Es por eso que directamente las vivas atenuadas se contraindican. Entonces, toda vacuna que esté recomendada en el embarazo tiene que ser una vacuna inactivada. Lo que yo esté introduciendo, sea proteína, sea ARN y demás, tiene que estar muerto, por así decirlo. Y a su vez, teniendo en cuenta que son inactivadas, hay una premisa general para todas las vacunas inactivadas, es que se pueden coadministrar. ¿Qué quiere decir esto? Las puedo administrar todas en el mismo tiempo o con cualquier intervalo de tiempo, ¿sí? Esto es válido para todas las vacunas que se dan en la embarazada. Esta es una foto de las que están actualmente recomendadas. Hay dos guías que se hicieron en el país sobre inmunización materna. Una está a cargo de Fundación Vacunar con el respaldo de SOGIVA y la otra está a cargo de FAJO, donde ve las vacunas en las diferentes etapas de la mujer y dentro de esa etapa incluye el embarazo. A modo de repaso, tenemos la vacuna triple bacteriana celular, vacuna inactivada, que se administra a partir de la semana 20 de edad gestacional, independientemente del estado de vacunación antitetánica de la madre, porque tengamos en cuenta que el objetivo de esta vacunación es proteger al bebé frente a lo que es pertusis, lo que sería coqueluche o tos convulsa, y es necesario vacunar en cada embarazo para proteger a cada bebé por nacer. Obviamente que si la madre no tiene el esquema completo de antitetánica, se completa y alguna de esas dosis va a ser pertusis acelular. Otra de las vacunas que tenemos es antigripal y acá sí el beneficio es dual. Por un lado queremos proteger a la mamá, esto seguramente ya lo vivieron cuando tuvimos la pandemia H1N1, el impacto que tuvo en las embarazadas, y por otro lado proteger a los más chiquitos. La vacunación antigripal en pediatría arranca a los 6 meses, por lo tanto, los primeros 6 meses de vida va a estar protegido mediante el pasaje de anticuerpos por parte de la mamá. Una dosis en cada embarazo en cualquier trimestre. Vamos a COVID. COVID es una vacuna que no está incorporada en calendario, pero sí está recomendada para muchos grupos poblacionales a nivel de nuestro país, ¿sí? COVID en las últimas recomendaciones, que son de junio de 2023, se recomienda para la embarazada, al considerarse una paciente de riesgo, una dosis cada 6 meses. En la práctica, esto la realidad es que a veces es muy difícil de llevar a cabo y es así como el año pasado se reunió la CONAIN. La CONAIN es el Comité Nacional de Inmunizaciones, el grupo de expertos en vacunas, y definieron que lo ideal sería que la embarazada, como aquel paciente mayor de edad o inclusive los inmunocomprometidos, se pueda cambiar un poco el esquema. Entonces, lo ideal sería que la embarazada reciba la vacuna una vez al año, ¿sí? Estas recomendaciones todavía no se llevaron a cabo por el ministerio, ¿sí? Simplemente fue una recomendación de los expertos y está pendiente a ver si el ministerio aprueba o no
este cambio en lo que es aplicación de vacuna COVID. COVID tenemos dos situaciones. Por un lado hay que proteger a la embarazada, que esto ya lo vivimos, embarazo e inclusive embarazo con factores de riesgo, tienen mayor riesgo de complicación por COVID. Y por otro lado, cuando vamos a la población pediátrica, que la vacunación arranca a los 6 meses de vida, sabemos que los menores de 1 año son los que cuentan con mayor número de internaciones. Entonces la idea era poder proteger tanto a la madre como a su hijo. Sincicial, hablaremos más adelante, y hepatitis B. En el caso de que la madre no tenga vacuna hepatitis B o sea incompleta, es justamente cuando hay que completar o iniciar el esquema, ¿sí? Tengan en cuenta que está el esquema tradicional, ay, no sé qué pasó ahí, el esquema tradicional que es de 0, 1 y 6 meses, pero también existe el esquema acelerado de 0, 1 y 4 meses. Bien, bueno, ¿cómo venimos con las coberturas de vacunación? Cuando vamos a coberturas de vacunación tenemos, por un lado, lo que es cobertura de TPA, cobertura de COVID y cobertura de antigripal. Cuando vamos a coberturas, me olvidé decirle, todas estas coberturas son de 2023, son las últimas que publicaron. Las del año pasado, 2024, aún no las publicaron. Cuando vamos a DTPA, cercano a un 60%, cobertura antigripal 70%. Desde que se incorporaron estas vacunas en embarazadas, manejan las mismas coberturas, 60-70%, que obviamente se pueden mejorar mucho. Cuando vamos a COVID, esto no es ninguna novedad, esto es lo que se llama el monitor público de vacunación, es el conteo de dosis aplicadas de COVID. Arranca la vacunación COVID, todos nos fuimos a vacunar y lo vamos a ver acá por la cantidad de dosis aplicadas, y a medida que pasó el tiempo cada vez se aplican menos refuerzos de vacuna COVID, ¿sí? Es así que en el embarazo, desde que inició la vacunación en el 2021, llevan aplicadas 43.000 dosis en embarazadas. Tengan en cuenta 43.000 versus la cantidad de nacidos vivos por año desde 2021 a la fecha, ¿sí? Por lo cual las coberturas son bajas, ¿sí? El problema de bajas coberturas es claramente afecta a todas las edades, porque la realidad es que lo estamos viendo en pediatría, se ve en adultos, se ve en pacientes de riesgo y también se ven embarazadas. Post pandemia las coberturas está costando mucho subirla y es imprescindible si queremos proteger a la población. Bien, bueno, quedó ese ahí garabato, pero se ve, así que seguimos. No sé qué pasó ahí. Sí, alguien Em, debe haber tocado con una tablet y quedó marcado. bueno, si ustedes ven bien, yo sigo, ¿eh? No tengo Sí, sí, problema. se ve bien igual, gracias. Perfecto, bien. Vamos a charlar un poco de carga de enfermedad sincicial en pediatría. Bien, cuando hablamos de enfermedades pediátricas es inevitable no hablar de las enfermedades respiratorias porque probablemente sean las más frecuentes que tenemos, ¿sí? Lo que vemos en este gráfico de torta es son la mortalidad justamente por enfermedades respiratorias en el menor de 1 año, ¿sí? Se excluye el neonato, el menor de 1 mes, porque ahí tenemos muchas causas obstétricas, entonces no está incluido en este gráfico de torta. Y lo que vamos a ver es que en menor de 1 año, el 70% de las causas de mortalidad es por patología infecciosa. Y dentro de la patología infecciosa, la más frecuente son las infecciones respiratorias. Y dentro de las infecciones respiratorias, el más frecuente es el sincicial respiratorio. Tal es así, que como ven acá en el gráfico de la derecha, que la mortalidad infantil en el 2021 se registró una reducción muy importante. ¿Y por qué fue que hubo menor mortalidad en el 2021? Porque en el 2020 los nenes estaban encerrados, no iban al colegio y no circulaban las virosis respiratorias, ¿sí? Y cuando hablamos de virus respiratorios es imprescindible hablar del virus sincicial respiratorio. ¿Sí? El virus sincicial respiratorio, en esto ya nos han escuchado, es la principal causa de bronquiolitis y de neumonía en los nenes más chiquitos, en los menores de 2 años. De todos los virus que nos pueden causar bronquiolitis y neumonías en los más chiquitos, el 50 al 80% de los casos es el sincicial respiratorio. Y cuando vemos el problema, no solo existe en nuestro país, sino que existe a nivel mundial. Estas son unos datos que se publicaron en el Lancet en 2019, que es una foto de la cantidad de casos que hubo de sincicial para ese año. Y es así como hubo 33 millones de infección respiratoria aguda baja, esto se traduce en bronquiolitis o neumonía, el 10% se internó, 26.000 muertes ocurrieron en el hospital y 100.000 muertes fueron atribuibles a este virus. Hay un estudio muy conocido que lo hace el doctor Mauricio Caballero, él es un pediatra argentino
que se dedicó a estudiar el sincicial respiratorio y lo que pudo ver es que por cada muerte que sucede en el hospital, hay 3 muertes que suceden en la casa, ¿sí? La virus sincicial respiratorio se manifiesta como bronquiolitis y las bronquiolitis muchas veces son una apnea o es una muerte súbita, ¿sí? Este estudio lo hicieron a partir de autopsias y pudieron estimar esos números, que obviamente son impresionantes y que nos demuestran que hay una carga de enfermedad mucho más alta de la que nosotros podemos medir en el hospital. Y dato no menor, es la principal causa de muerte en los lactantes menores de 6 meses. Bien, esto es para que tengan una idea cómo circula en el sincicial. Si alguna de ustedes trabajan en hospitales pediátricos o en polivalentes, lo que van a ver siempre es que en pediatría todos los inviernos colapsa la atención médica, ya sea en consultorios, en salas de internación o en terapia intensiva. Este es el pico. Todos los años tenemos sincicial, que vemos en celeste, obviamente que en pandemia no circuló. Inclusive el 2023 hubo un gran pico, 2024 hubo un gran pico, pero circuló un poco más atrasado. ¿Qué quiere decir esto? Que primero circuló gripe y después circuló sincicial, que fue lo que sucede exactamente este año. Este año predominó gripe y recién ahora está apareciendo el sincicial. El año pasado cerraron con 184.000 casos de bronquiolitis notificados. Generalmente se manejan entre 200 y 220.000 al año. Hubo menos, no se sabe si fue o porque circuló menos incisional o porque tuvo algún impacto la vacuna. Esto probablemente lo veremos a medida que pasen los años. ¿Y cómo es que circula el sincicial? Bien, el sincicial circula según temperatura y humedad. Y nosotros tenemos un país con una extensión bastante considerable. Podemos decir que, perdón, en promedio circula entre abril y agosto. Pero como depende de la temperatura y la humedad, vamos, si nos paramos en el norte, en todo lo que es la región del NOA, la circulación es durante todo el año. Y si nos paramos en el sur, una vez que arranca hasta que no termine el frío, sigue circulando, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que existe un promedio país, pero que puede variar según las diferentes regiones. En la región centro, que es donde nos encontramos todos los que estamos presentes acá, suele tener una circulación similar al promedio entre marzo, abril a agosto. Bien, y cuando vamos a los casos hospitalizados, vamos a ver que predomina el sincicial respiratorio en el menor de un año. Y existen ciertos factores para que uno piense que podemos tener un cuadro de mayor gravedad. Obviamente la falta de lactancia materna, el haber nacido prematuro, el vivir en condiciones de hacinamiento, bajo peso al nacer, tener hermanos con lo contagiosa que son las virosis. Sin embargo, la principal causa de hospitalización o el principal grupo al cual hospitalizamos son nenes sanos, ¿sí? El 80% de los que se hospitalizan son sanos y de ahí surge la necesidad de una estrategia de prevención para este grupo, ¿sí? Tenemos maneras de prevenir a los grupos de alto riesgo, como son los prematuros, los que tienen problemas pulmonares como broncodisplasia o los que tienen problemas, alguna cardiopatía congénita con el palivizumab, hace años que ya se encuentra dentro del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, este era el grupo que nos colapsaba todo el sistema sanitario todos los años. Entonces es necesario buscar una estrategia para este grupo. Por ende, el sincicial es una causa frecuente de hospitalización en lactantes y niños y es responsable del 50 al 80% de las hospitalizaciones. Tiene una alta carga de enfermedad y alcanza su máximo en los primeros 6 meses de vida. Tenemos cierta estrategia de prevención como es el anticuerpo monoclonal palivizumab para los nenes de alto riesgo, pero para el resto no existe. Y un punto importantísimo, no existe tratamiento, ¿sí? Si alguna de ustedes vio alguna vez a un nene con bronquiolitis o algún conocido o demás, probablemente haya sido un nene sano que ingresó a las 2 horas, estaba con una cánula nasal, pasó por una máscara de reservorio y probablemente haya pasado a terapia intensiva y no tengamos otro tratamiento que sirva más que la oxigenoterapia e hidratarlo, ¿sí? Entonces, sin duda, era una enfermedad que había que buscarle la vuelta y encontrar una forma de prevenir por lo menos las formas graves. Bien. Vamos a charlar un poco sobre estrategias de prevención. Existen dos estrategias. Por un lado están los anticuerpos monoclonales y las vacunas. El anticuerpo monoclonal es directamente inyectar el anticuerpo, como lo dice su palabra, ¿sí? Y en este sentido vamos a encontrar el palivizumab, que como les comenté,
Es el anticuerpo que hace años ya lo otorga el Ministerio de Salud para los grupos de alto riesgo, prematuro extremo, cardiópata, broncodisplásico, para lo cual la madre tiene que ir todos los meses, porque es una vez por mes de mayo a agosto, al vacunatorio a aplicarse el anticuerpo. Obviamente que desde el punto de vista programático es difícil porque a veces las madres no cumplen o no pueden en esa fecha tomarse el micro o el colectivo para llegar al hospital y demás. Y piensen que son de muy alto riesgo estos nenes. Existe otro nuevo anticuerpo monoclonal que se llama Nirsevimab. A la fecha está disponible en el ámbito privado, que lo caracteriza es que una dosis dura 5 meses. ¿Sí? Eso sin duda es una ventaja muy importante. El plan, según lo recomendó la CONAIN, este grupo de expertos, es que el Nirsevimab reemplace al Palivizumab en el sistema público. ¿Sí? Este año todavía hay Pali, veremos si para el año que viene ya Nirse puede reemplazarlo. Por otro lado están vacunas. Por un lado tenemos la vacunación en la embarazada, que es donde vamos a charlar ahora, y la vacunación en el paciente pediátrico, que todavía no hay ningún dato, están en diferentes fases de investigación. Bien, llegamos a la vacuna. La vacuna es una vacuna proteica, ¿sí? Usa toda una proteína que se llama proteína de fusión. Esta proteína lo que va a hacer es fusionar el virus a la célula a la que va a infectar. Si yo genero anticuerpos frente a la proteína de fusión, no se fusiona y por ende no lo infecta, ¿sí? ¿Por qué aclaro de que es proteica? Porque es igual a una hepatitis B, acá no hay nada de tecnología nueva, ¿sí? Lo que se utiliza es toda la proteína, como la ven en este dibujito. Esta misma vacuna tiene 3 aprobaciones en nuestro país. Por un lado, vacunar a la embarazada para proteger al lactante. Por otro lado, vacunar a los adultos mayores de 60 años, que es otro grupo de riesgo. Y también a los pacientes entre 18 y 59 años que tienen alguna enfermedad de riesgo, dígase cardiopatía, EPOC, diabetes, enfermedad renal crónica, inmunocomprometido, ¿sí? El sincicial es un virus que, llegado a los 2 años de vida, toda la población ya tuvo contacto. Y nos vamos a infectar varias veces a lo largo de la vida. Puede ser un catarro, puede ser una neumonía. En líneas generales, si uno es sano, más que un catarro o un síndrome gripal, no va a haber mayor complejidad. Pero si estamos en los extremos de la vida, los más chiquititos porque son inmunoinmaduros, los más grandes porque están inmunoenvejecidos y los del medio porque tengan alguna patología de riesgo, es el grupo en el cual están destinadas las vacunas, ¿sí? Porque son este grupo poblacional el que tiene mayor riesgo de tener enfermedad grave. Llegando ahora a lo que es el estudio de fase 3, es el estudio Matiz. Este seguro ya lo escucharon. Voy a pasar capaz un poco más rápido esto para llegar a los datos de vida real, pero para entrar un poco en tema. Este estudio, que se llama Matiz, es el fase 3 de eficacia y seguridad de la vacuna. Es un estudio que se hace en embarazadas, en menores de 49 años, y se aplicó la vacuna entre las semanas 24 y 36 de gestación. Para tener en cuenta, este es el primer ensayo clínico de vacunas en una embarazada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes uno tenía antigripal, tenía pertussis celular, tenía COVID, tenía tétanos, eran vacunas que funcionaban en la población general y la extrapolábamos a la embarazada. Acá directamente es el ensayo clínico con embarazadas. Y como es un ensayo clínico, obviamente es la situación ideal. Por ende, estas embarazadas eran sanas o a lo sumo podían ser hipertensas o diabéticas gestacionales siempre y cuando tengan su enfermedad controlada. Y se randomizaron. ¿Qué quiere decir esto? Las dividieron en dos. Un grupo recibió vacuna y otro grupo recibió placebo. Hubo 7.300 participantes maternas y se siguieron a sus 7.300 hijos. ¿Cuánto tiempo se siguió? 2 años. ¿Por qué fue que se siguió tanto a los nenes? Por esto que les comenté, primer ensayo clínico en embarazada, había ciertos puntos a tener en cuenta dentro de eso, lo que es el desarrollo, y por ende es que se siguió a los nenes hasta sus 2 años de vida. Este estudio se hizo en 18 países. Hay que esperar que el sincicial circule y por ende fueron 2 temporadas en hemisferio norte y 2 en hemisferio sur. Argentina fue uno de los países que participó del estudio. Y cuando vamos a los eventos adversos en la embarazada, lo más común fue el dolor en el sitio de inyección, seguido por fatiga o por dolor muscular, pero ninguno de estos eventos adversos fue grave y resolvieron al íntegrum en cercano en 2, 3 días. Ahora, eventos adversos en los lactantes. Lo que van a ver en azul son los eventos adversos de la vacuna y en gris los del placebo. Los diferentes eventos adversos o variables que se tuvieron en cuenta fueron similares en ambos grupos
Y cuando vamos a los nacimientos, tanto vacunados como aquellos que recibieron placebo, la mayoría nació a término. Hubo una diferencia numérica que no fue estadísticamente significativa en los vacunados versus los que recibieron placebo, en lo que respecta a la prematurez tardía, un 5,7 y un 4,7% respectivamente. Por otro lado, se vio que tanto los que habían nacido pretérmino como los que nacieron a término, en su mayoría nacieron a más de 30 días de aplicada la vacuna. Y esto es clave, porque si prestaban atención, yo dije que el ensayo clínico fue en las 24 y 36, pero nosotros aplicamos la vacuna entre las 32 y las 36. ¿Por qué fue esto? Argentina, como otros países, decidieron tomar una medida más cauta, ¿sí? Por esta situación de diferencia que si bien no fue estadísticamente significativa, decidieron ir por una situación más cautelosa, más protegida, y en vez de aplicar 24 y 36, decidieron aplicar entre las 32 y las 36, teniendo en cuenta que nazcan prematuros o nazcan a términos, todos nacían a más de 30 días de aplicada la vacuna. Por ende, si aplico a partir de la semana 32, me estaría ya casi naciendo un niño a término. Otra de las cosas que se valoró obviamente en el estudio de fase 3 es la eficacia. En este sentido, se vieron dos objetivos. Por un lado, la prevención de la IRAP grave, infección respiratoria aguda baja grave. En este sentido, eran nenes que estaban en terapia intensivas, ventilados o con cánulas de alto flujo, y lo que se vio fue que en los primeros 3 meses de vida hubo una reducción de un 82% de los cuadros graves y de un 70% a los 6 meses. El otro objetivo, lo que midía era la IRAP que requiere atención médica, que se puede leer como que la madre lo ve lo suficientemente mal, según ciertos criterios clínicos, para llevarlo a la guardia, ¿sí? Y por ende impactan las guardias. En este sentido, una reducción de un 57% a los 3 meses y de un 50% a los 6 meses. Obviamente que se valoró cómo era el pasaje de anticuerpos vamos a tener. En celeste, anticuerpo de mamá. En verde, el anticuerpo del el bebé. Y nuestra línea va a ser el palivizumab. Siempre hubo muy buenos niveles de anticuerpos, tanto en madre como en niños, y por encima del palivizumab. ¿Cuánto duraban estos anticuerpos? Vamos a ver que en línea celeste llevaban hasta los 6 meses. Obviamente que es una obviedad que si uno dice, bueno, cuanto antes vacuno, le doy más tiempo que la mamá produzca anticuerpos, más tiempo para el pasaje transplacentario y probablemente el nene nazca con mayor concentración de anticuerpos, ¿sí? Sin embargo, este es uno de los estudios que ya se hace en vida real aplicando la vacuna, donde justamente evidenciaron esto. De 142 individuos, 122 eran vacunados y 20 no vacunados, y como van a ver acá, a medida que nos acercamos a la semana 5, el pasaje de anticuerpos mejora. ¿Por qué aclaro esto? Porque si uno tiene la oportunidad de vacunar en la semana 32 y vacunar en la semana 36, siempre conviene vacunar en la 32 para lograr un mayor pasaje de anticuerpos, ¿sí? Es mayor el tiempo en que se produce este pasaje. Bien. Esta vacuna actualmente ya se encuentra aprobada en más de 50 países alrededor del mundo, cuenta con la recomendación de OPS y la recomendación de la OMS. La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación a partir de la semana 28, ¿sí? Esto es algo que ya se está viendo, que diferentes organizaciones o diferentes países, como ya contamos con los datos de seguridad, que ahora se los voy a mostrar, están empezando a aplicar la vacuna antes, ¿sí? Entonces, justamente es una de las recomendaciones que vemos acá, es la de la OMS. Hay países que aplican entre las 24 y 36, otros a partir de las 28, el que capaz fue pionero en esto fue el Reino Unido. Y Australia, ellos aplican la vacunación a partir de la semana 28 sin límite de edad gestacional, es decir, no frenan a las 36,6 y la aplican durante todo el año. Brasil incorporó la vacuna y probablemente vaya para la indicación de 28 a 36 semanas, incorporó a calendario, y dentro de 32 y 36 obviamente está Argentina y otros países de la región como Uruguay y Costa Rica y otros muchos más europeos y demás. Entonces llegamos a nuestro calendario. Llegamos a que la vacuna se aplica entre las 32 y 36 semanas. El año pasado iniciamos el 1 de marzo del 2024, 32, 36 como dijimos, y uno de los puntos que nos plantearon fue que la aplicación iba a ser determinada mediante vigilancia epidemiológica, que capaz en la teoría era un poco complejo, pero el año pasado lo vivimos. No sé si se recuerdan, pero el año pasado había que finalizar en julio.
Pero ¿qué pasó? El sincicial circuló un poco más tardío, entonces se decidió finalizar en agosto, ¿sí? Hay una variable que no la podemos manejar nunca, que es cómo circula el virus. Sabemos que hay un periodo estipulado, pero justamente esto puede variar. Así que este año finalizaremos cuando lo diga el ministerio. Uno de los puntos claves es que hay que proteger al menor de 6 meses que coincide su edad con la circulación del virus, ¿sí? El año pasado se arrancó en marzo porque llegó la vacuna en marzo, pero teníamos nenes nacidos en enero o nacidos en febrero que sus primeros 6 meses de vida iban a coincidir con el pico de sincicial y no iban a estar protegidos, ¿sí? Es por eso que este año se decidió iniciar la vacunación antes. Este año arrancó la vacunación en enero, ¿sí? Así yo le aplico la vacuna a la mamá en enero, probablemente el bebé nazca en febrero y sus primeros 6 meses de vida está protegido, ¿sí? Recuerden que los 6 meses se cuentan desde el momento que nace el bebé. Obviamente se puede coadministrar, como charlamos, es una vacuna inactivada. Cuando vamos a contraindicaciones, la única contraindicación es la anafilaxia, es decir, una reacción alérgica grave, ¿sí? Siempre me gusta recalcar esto. Alguna embarazada que tenga ciertos factores que predispongan a un parto prematuro o patología o parto prematuro previo, puede recibir la vacuna igual. ¿Por qué? Porque justamente para evitar este riesgo de nacimiento prematuro, se corrió la edad y se decidió aplicar la vacuna entre 32 y 36. Como les dije, este año Argentina arrancó en enero y también se expidió con respecto a la revacunación. ¿Qué quiere decir esto? Si mi objetivo es proteger a cada bebé por nacer, yo tengo que indicar la vacuna en cada embarazo, ¿sí? Y esto se estableció en enero de este año. Bien, vamos a vida real. Uno de los datos más esperados probablemente fue seguridad de esta vacuna. Los datos de seguridad provienen en su mayoría de Estados Unidos. Ellos tienen un sistema de vigilancia que es muy bueno, que se llama vigilancia activa, y que justamente tienen ciertos sistemas que ven la causalidad. Estos son los datos de la temporada 2023-2024. Aún no están los datos de esta temporada, o sea, del invierno que pasó de ellos. Ellos aplicaron 320.000 dosis y lo que quisieron ver fue la incidencia de prematurez y la compararon con el histórico. Tuvieron aquellas madres, hijos de madres vacunadas, tuvieron una incidencia de prematurez de un 4,4% y la compararon con el rango histórico que era de 2017 a 2022 y se encontraba dentro del rango 3,1, 6,1. Hicieron otro estudio que esto lo publicaron en octubre, que metodológicamente era un poco más exhaustivo y lo que vieron fue, compararon a las hijos de madres vacunadas versus los hijos de madres no vacunadas, ¿sí? Y lo que vieron fueron pretérminos y pequeños para la edad gestacional. Cuando vamos a pretérminos hubo un 4% en el grupo vacunadas y un 4,5% en el grupo de no vacunadas. Pequeños para la edad gestacional, 6,8 y 6,5, y concluyeron de que no identificaron un riesgo aumentado de pretérmino o pequeño para la edad gestacional. Estos dos estudios son estudios poblacionales, ¿sí? En muchos centros de Estados Unidos. Sin embargo, ya empezaron a aparecer estudios capaz un poco más chiquitos, pero que ven otras variables de estudio que son interesantes. Esto es un estudio que se hace en Pensilvania a partir de 2 hospitales y lo que querían ver era tanto prematurez, ya sea espontánea o por indicación médica, es decir, la finalización del embarazo, y también el objetivo secundario era ver trastornos hipertensivos del embarazo, bajo peso al nacer, es decir, otras variables o patologías. Entonces, dentro de los que no recibieron vacuna fueron 2.800 y 1.400 habían recibido. La mayoría nació a término y cuando vamos a pretérmino fue un 10% en no vacunada y un 5% en vacunada. Este fue aún menor. Y en lo que respecta a espontáneo y por indicación médica fue similares en ambas variables. Con respecto a trastornos hipertensivos, no vacunadas versus vacunadas, la mayoría no tuvo ningún trastorno hipertensivo y ya sea hipertensión gestacional, preeclampsia sin o con características severas, fueron similares en ambos grupos. ¿Cómo nos fue en Argentina? Bien, en Argentina, durante la primera temporada de vacunación, hubo 147.000 dosis aplicadas, ¿sí? Un 65% de cobertura, que para ser el primer año de una vacuna completamente nueva fue un muy buen resultado. No sé si recuerdan, pero yo les conté que de TPA y gripe, históricamente Ahí está, ustedes utilizaban más.
manejaban valores entre un 60 y un 70%, ¿sí? Obviamente que este 65% es promedio de todo el país, ¿sí? Hay provincias como Mendoza, como Salta, Santa Fe, que tienen unas coberturas excelentes, otras que les cuesta más. Obviamente que provincia de Buenos Aires está muy poblada, entonces en ese sentido siempre es más dificultoso. Ciudad de Buenos Aires también es más dificultosa y hay que seguir trabajando para aumentar las coberturas. Cuando vamos a seguridad, nuestro sistema de vigilancia no reportó ningún evento adverso grave relacionado con esta vacuna. Este mismo sistema de vigilancia nacional, que se llama CONASEVA, que ahí viene Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, fue la que le otorgó los datos a la Organización Mundial de la Salud para que la Organización Mundial de la Salud haga su recomendación de la vacuna, ¿sí? Que esto fue después. Lo que ellos vieron es que a la CONASEVA lo que le llegan son los ESAVIS. ¿Qué se llaman ESAVIS? Los eventos supuestamente atribuibles a la vacuna, ¿sí? Es lo que notifican ustedes. Una vez que llegan estos eventos supuestamente atribuibles, este grupo de expertos los analiza y ve si realmente están relacionados o no a la vacunación. En ese sentido, le llegaron 49 SAVIs de parto prematuros, 23 de dificultad respiratoria neonatal, perdón, y 20 de ictericia neonatal. Sin embargo, estos valores no superan la tasa de prematurez habitual, ¿sí? Es decir, que a partir de estos informes preliminares, no parecen ser más elevados de lo esperado, que la prevalencia de prematurez en nuestro país es cercana al 10%, ¿sí? Estos son todos los países en los cuales ya se viene aplicando en la primera, segunda temporada. Hay que agregar probablemente un par más como Australia y demás, y los que van a incorporar ahora este año, pero en definitiva ya se lleva más de casi 1.200.000 dosis, o 1.200.000 o 1.300.000 dosis aplicadas de la vacuna, y a la fecha no hubo ninguna alarma con lo que respecta a prematurez. Entonces, eso fue seguridad. Ahora vamos a charlar un poco en lo que respecta a cómo medimos si una estrategia de vacunación es buena, si funcionó o no. Y acá hay dos formas de medirlo. Por un lado está la efectividad. Entonces, acá lo que comparo es el riesgo de enfermedad relacionada al vacunado versus en el no vacunado, ¿sí? Es igual que el ensayo clínico, pero nada más que es vida real. Entonces, la embarazada es real y por ende esa embarazada puede tener ciertas patologías, ¿sí? Comparo vacunados versus no vacunados. La otra forma de medir es impacto. Y acá lo que yo quiero ver es la carga de enfermedad que tenía antes versus la que tenía después de haber aplicado una estrategia. No voy a fijarme cuál estaba vacunado y cuál no, simplemente la carga de enfermedad. Por ende, generalmente el impacto es un poco menor que la efectividad. Y uno de los puntos claves es que el impacto depende de la cobertura. Si yo tengo muy buenas coberturas, la carga de enfermedad me va a bajar mucho más después de la implementación de la estrategia. Uno de los puntos creo más importantes que a considerar es que Argentina fue el primer país en incorporar la vacuna en un programa nacional de inmunizaciones, ¿sí? Y por ende somos el primer país en tener todos los datos de efectividad y de impacto, ¿sí? Entonces todos los estudios que le voy a mostrar ahora son nuestros, ¿sí? Acá son datos de argentinos. El primer estudio es el que llamamos el estudio Bernie. Acá lo que ve es la efectividad de la vacuna para prevenir la hospitalización por sincicial en el menor de 6 meses. El estudio Bernie se hace en 12 hospitales a lo largo del país, hospitales públicos, de prepagas o de obras sociales. ¿En qué consistió? Esto es similar a todos los estudios, pero para que tengan una idea cómo se hicieron. Arrancaron de niños menores de 6 meses que estaban internados por cuadros respiratorios bajos y se les hizo un test, un hisopado nasal. Los que tenían sincicial positivo se definían como casos y los que tenían sincicial negativo, es decir, otro virus, pero que no sea sincicial, se definieron como controles. Y a partir del registro nominalizado de vacunación, se fijaban si eran hijos de madres vacunadas o no. El estudio Barney contó con 505 lactantes internados, 286 tenían sincicial y 219 tenían un sincicial negativo. Y lo que se vio es que en su mayoría eran menores de 4 meses, era el mayor porcentaje. Si bien este estudio no quería ver seguridad porque era un estudio de efectividad, el dato lo tenían y lo pusieron en la publicación. En este sentido vemos que los vacunados y los no vacunados en su mayoría nacieron a término y cuando vamos a nacidos entre 34 y 37 semanas,
Hubo un 9% en el grupo vacunado y un 13% en el grupo no vacunado. Y la mayoría de los niños eran sanos. Uno de los puntos capaz más interesantes a ver acá es que aquellos que habían recibido la vacuna de sincicial eran más propensos a haber recibido otras vacunas del embarazo, como si la vacuna del sincicial favorece al aumento de coberturas de otras vacunas. ¿Sí? Este dato probablemente lo tengamos cuando publiquen las coberturas de vacunación nacionales del 2024. Bien, lo que vamos a ver acá son pacientes con sincicial positivo y sincicial negativo. Nos quedamos en esta parte del cuadro. El sincicial respiratorio puede que sea uno de los virus más agresivos en pediatría, inclusive es más agresivo que la gripe, ¿sí? Entonces, los que tenían sincicial positivo estuvieron más tiempo internados, con cuadros más severos y tuvieron que en mayor porcentaje pasar a unidad de cuidados intensivos versus los que tenían otro virus. Ahora, si vemos el estado vacunal, vacunado versus no vacunado, el hijo de madre vacunada estuvo más asociado a menor estadía hospitalaria, a cuadros que no fueron tan severos e inclusive menor pasaje a unidad de cuidados intensivos. Hubo 3 fallecidos durante el estudio, los 3 tenían sincicial positivos y los 3 eran hijos de madres no vacunadas. Cuando vamos a la efectividad, se midió dos cosas. La efectividad para prevenir la hospitalización por sincicial. En el menor de 3 meses, 78-70% en el menor de 6 meses. Y para los cuadros graves, es decir, ventilados en terapia intensiva, perdón, en los menores de 6 meses, la efectividad fue de un 77%, ¿sí? Tanto el Berni como el resto de los estudios son estudios que se hicieron el año pasado, este año y probablemente el año que viene también, ¿sí? Para poder tener más cantidad de datos. Entonces, a futuro se está pensando estudiar cuál es el rol que tiene la lactancia materna, qué sucede con la revacunación, que si bien nosotros la recomendamos, es necesario tener el dato, y qué sucede en aquellos niños que son los definidos como grupos de riesgo. El otro estudio es el estudio RIMA. El estudio RIMA se realiza en la Universidad de El Salvador a cargo del doctor Mauricio Caballero y este es un estudio que ve impacto y efectividad. Y este estudio se hace en 4 hospitales del AMBA, ¿sí? Son 4 hospitales de derivación. Está el Posadas, el Elizalde, el Ludovica y el Hospital El Cruce. Uno de los puntos claves que habíamos dicho que para analizar el impacto es la cobertura. El AMBA, zona completamente superpoblada, probablemente una de las mayores del país, tenía un 55% de cobertura, que era un poco menor que en el promedio en ese momento de Argentina, era un 62%. Entonces, nos podemos mirar el cuadro si quieren de acá abajo, que está más claro. Entonces, lo que van a ver es el número de casos que ellos estimaron y el número de casos que presentaron, ¿sí? Es decir, observaron 264, pudieron prevenir 133 casos y les dio un impacto de un 30%, ¿sí? Cuando van a efectividad, lo que van a ver acá es el número de hospitalizaciones de todos los que tuvieron sincicial positivos. En celeste son los internados hijos de madres vacunadas y en rojo los internados hijos de madres no vacunadas, que claramente son los que predominan. Y lo mismo cuando vemos la admisión a unidad de cuidados intensivos. La efectividad, si ven los números son similares, ahora se los voy a mostrar todos juntos, pero todos manejan lo mismo, 80% menor de 3 meses, casi un 70% en el menor de 6 meses. Ellos además vieron cuál era la efectividad para prevenir el ingreso a unidad de cuidados intensivos y vieron una reducción de un 87%, es un gran resultado. Otro de los estudios que contamos es el estudio de la doctora Ángela Gentile. Este estudio es un estudio multicéntrico, en lo cual se hizo en varios países, en varios hospitales del país. Contaron a partir de 187 lactantes hospitalizados, 91 casos, 96 controles, todos tienen metodología muy similar. Y cuando vamos a la efectividad les dio un 68, la efectividad era aún mayor cuando era ajustada, según sea menor de 3 meses, tenga problemas pulmonares o sea prematuro, ¿sí? Existe un cuarto estudio que publicaron los datos hará 10 días más o menos en el Congreso de Infectología, que es el estudio del Ministerio de Salud, que lo hacen a partir de todos los centros centinelas del país. Los resultados son también similares a este, sin embargo, ese aún no está público, por ende no se los puedo mostrar, ¿sí? Entonces, esto es a modo de conclusión de que todos los resultados de efectividad fueron similares, ¿sí?
y que inclusive fueron similares a los del ensayo clínico que yo les comenté actualmente. Es decir, que en vida real los resultados fueron similares al ensayo clínico que sabíamos que era la situación ideal. Para concluir, el sincicial es una causa frecuente de hospitalización, responsable del 50 al 80% de todas las hospitalizaciones. La vacuna demostró ser segura y eficaz en el ensayo clínico. Está aprobada en más de 50 países en el mundo. Nuestro país fue pionero en la incorporación en calendario de esta vacuna. Durante el 2024 se logró una buena cobertura de 65% y hay que seguir trabajando para aumentar estas coberturas. Y inclusive ya tenemos datos de la aplicación de esta vacuna en vida real, datos de seguridad y datos de efectividad que también son muy alentadores. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Capaz que las Impecable. mareé, hablo rápido, me pueden preguntar lo que Sí, sí, quieran, no sí, hay sí. Hablar, problema. hablar rápido, pero Sí, te sí. fuimos siguiendo perfectamente. Así que Para que no bueno, se duerman. Ya a esta hora estamos no, todos no, por cansados, eso, así viste, que nos diste como bien. para estar atenta. No sé, Silvina, si vos tenés las preguntas Sí, 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 las para tengo. Julia. Bueno, Por ahí incluso, bueno, muchas gracias dicen en el chat, lo podrás por allí leer vos. Excelente y muy clara, y la verdad que coincido. A pesar de que ibas rapidito, pero bueno, súper claro la presentación. Te voy a leer algunas que son consultas, otras son comentarios, pero bueno, voy a empezar Dale. con la primera de Analía Monroy, que te consulta si el rango de aplicación que tiene entendido ella, que es entre las 32 y las 36 semanas, ¿qué hacemos si cae, por ejemplo, en octubre, noviembre, ese rango de semanas? Claro. Ahí, a ver. Ahí estamos complicadas. Por un lado está lo que es el sistema de salud pública, el ministerio cubre la vacunación durante el periodo que indica la aplicación, ¿sí? Pongámosle que este año va a finalizar el 31 de agosto. Entonces, la madre, probablemente si va a un vacunatorio público, no le administre la vacuna porque está fuera del periodo. Sí se la puede aplicar en el ámbito privado, ¿sí? Y eso va a depender de la probablemente de la cobertura que tenga y cuánta cobertura le dará la obra social o prepaga si es que tiene. Pero el ámbito público y de manera gratuita, como estamos acostumbrados a recibir las vacunas, está espacio. está contemplada dentro del ministerio hasta la fecha que define el ministerio. Pero sí tiene sentido, la realidad es eso, nuestro país, por una cuestión de costos, piensen que cuando uno incorpora una vacuna en un calendario es un costo muy alto. Y siempre decimos que todo viene del mismo fondo, ¿sí? El fondo destinado a salud, que por suerte decidieron elegir incorporar la vacuna, pero tengan en cuenta que desde el punto de vista costo efectivo es durante un periodo de tiempo, ¿sí? Lo que uno destina en un lado deja de destinar en el otro, en salud pública. Entonces, en ese sentido hay que equipararlo. Perfecto, Bien. creo que quedó bien claro. Jessica Will nos hace un comentario con respecto a COVID, donde hubo casos en algunas regiones sanitarias, adolescentes de término sin patología de base que ingresaban con feto muerto, si se sabe algo más sobre eso. Bien, la realidad es que no hay ningún estudio que diga que COVID aumenta el riesgo de feto muerto, ¿sí? Lo que tiene COVID, así como fue la vacuna, que se aplicó a billones de población en muy poco tiempo, probablemente sea la vacuna que mejor tiene estudiada la seguridad, porque todos reportábamos cualquier evento adverso de COVID, ¿sí? Y para eso, si quieren yo después le puedo compartir a Alicia y les pasa. Hay ciertas páginas que se actualizan constantemente en lo que es vigilancia de COVID o seguridad de COVID, de vacuna COVID, y en ese sentido es una vacuna que demostró ser segura, ¿sí? No tiene mayor eventos adversos. Lo que obviamente generó alarma es que se reportaban todos a la vez, porque billones de personas nos estábamos vacunando a la vez, y eso no sucede generalmente. Entonces, lo que uno tiene son bolsillos o por áreas, y claramente eso fue lo que generó capaz alarma en la población. Pero esto yo le puedo compartir, hay nacionales, hay internacionales, pero en lo que es vacuna, COVID es una vacuna que demostró ser segura. Inclusive, cuando uno compara seguridad, lo compara versus la enfermedad. La infección por COVID sí se asocia a mortinato, ¿sí? La infección por COVID sí se asocia a miocarditis y son causas que justamente se pueden prevenir con la vacunación. Pero le puedo compartir para que vean el seguimiento de eso, Mayra.
Bueno, perfecto. Gabriela, un poquito de la mano de lo que decía la otra colega, que también es como que se habían observado abortos espontáneos y que en realidad, y esto por ahí comparto, cuando uno como profesional sugiere la vacunación COVID, la recomendación de vacunación COVID, muchas mujeres son un poco reticentes a querer vacunarse con ella. Y Y esto la verdad que pasa en todos lados. O sea, si uno ve las coberturas de COVID en pediatría, no llegan al 3%. O sea, y los pediatras siempre nos jactamos de que vacunamos mucho. Es una vacuna que es compleja, que en su momento generó temor, genera ir a una etapa que nadie la pasó bien en pandemia, entonces es complejo. Pero lo que es seguridad, lo mismo, se los comparto, no aumenta la tasa de abortos espontáneos. Sí, no sé si recuerdan, pero recientemente no, el año pasado, se sacó una vacuna del mercado, que era la vacuna AstraZeneca, que estaba asociada a trombosis y demás, pero después el resto han demostrado ser seguras e inclusive hay muchos cuadros como esto, aborto, feto muerto y demás, que la infección per se lo genera. Entonces está bueno poder tener una herramienta para prevenir. Bueno, bueno, hay otra colega que también coincide que en las embarazadas es muy difícil, que no quieren recibir la vacunación COVID. ¿Qué sucede si viene una embarazada de 37 semanas? ¿Se puede indicar BCR? Sí, eso siempre pasa, porque uno siempre dice, por un lado está la teoría y por otro lado está la práctica. Cuando en la práctica estas cosas suceden. La realidad es que nuestro país lo contempla 32, 36, 6. Es más, si uno lo aplica fuera de ese periodo, debería reportarlo como un ESAVI, como un evento supuestamente atribuible a a la vacunación, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es un periodo, desde el punto de vista programático, está mal aplicada la vacuna. Bien, ahora. Eso es lo que dice nuestro país. Hay países, vieron que yo les conté el Reino Unido, que por ejemplo no tiene límite, ¿sí? Eso quiere decir que el Reino Unido hasta las 37, 38 vacunas, suponiendo que un bebé me estaría naciendo a las 40 y por lo menos 14 días de producción de anticuerpos y demás sucedió. A la fecha nuestro país no se expidió al respecto y la realidad es que tampoco sabemos cuándo van a ser el bebé. Porque a veces uno dice, bueno, yo le apliqué la vacuna a las 37 semanas y me nació a las 37,2, por lo menos pasaje trasplacentario ahí no hubo, ¿sí? Existiría lo digo hipotético porque todavía no está estudiado, existiría el beneficio de lactancia materna, existiría el beneficio de que la mamá no se infecte y por ende no contagie al bebé, ¿sí? Pero a la fecha eso no está estudiado como para apalancarse en eso y decir, aplícala cuando vos quieras. O sea, nuestro país es 36,6, lamentablemente, eh, ahí no lo podemos resolver, porque la otra opción de, en caso de aplicársela, hay que reportarlo como un error programático en la aplicación de la vacuna. Perfecto. Liliana nos dice, es una pregunta, dice, en el CAPS, bueno, en los centros de atención Sí, primaria, lo mandan de región sanitaria a la vacuna, se prolonga sí. el vencimiento de abril a octubre, ¿no pierde eficacia la vacuna? Buenísimo, gracias Liliana. Eso es un punto que nos está levantando de todos lados. No, no pierde la eficacia. A ver, esto ya sucedió con otras vacunas. Cuando uno tiene una vacuna que es nueva y que sirve, lo que hace es que la saca al mercado, ¿sí? Pero sin embargo, se sigue estudiando cuánto tiempo dura la estabilidad de la vacuna, ¿sí? Entonces, esta vacuna, no me acuerdo bien los meses, pero pongamos que primero fue 12, 18 y ahora con esta extensión, si no me equivoco, le dio 30 meses, ¿sí? Lo que hacen es, uno la empieza a aplicar, pero en el laboratorio se sigue estudiando cuánto tiempo dura. Por eso es que se saca al mercado y después se va corriendo la fecha de vencimiento. Esto no es uno decide correr la fecha. Esto lo que hace es uno presenta al laboratorio, presenta los papeles que dice que la estabilidad de la vacuna en vez de año y medio es de 2 años y esto lo tiene que aprobar en su momento FDA para Estados Unidos porque fue el primero y en nuestro caso ANMAT. Y está a la disposición de ANMAT que dice esta vacuna simplemente se corrió, ¿sí? Yo siempre lo aclaro así, dice, uno no puede guardarse la vacuna 3 años sabiendo que sirve y a los 3 años sacarle y decir, ah, dura 3 años, la pueden usar 3 años. O sea, en ese periodo se va aplicando y a la vez se va estudiando. Pero sí, es cierto, se corrió y las que ahora sí se vencen sería en octubre.
Pero gracias por explicarlo porque muchas veces nos han pasado vacunadoras que nos dicen, no, fue en abril y te dicen, está vencido, y decís, no, no, se corrió. Está a la disposición de ANMAT que debería haberle llegado a todos los vacunatorios porque el ministerio es el que se ocupa de eso. Bueno, otra colega, justamente de la mano de la anterior pregunta, más o menos lo mismo, que sabíamos Sí, de la prolongación del vencimiento de las vacunas por la nota de ANMAT. sí, Creo que sí. está respondida. Y aquí hay una que, si bien no es sobre la vacuna del virus sincicial, dice Flavia, ¿pasa algo si la vacuna de PTA se coloca antes de la semana 20? La realidad es que no lo sé, lo podría buscar. La mayoría de los países aplican a la 20, o sea, el límite. Hay muchos que aplican a las 28, algunos aplican a las 30, pero si no me equivoco, la edad mínima que aplican la mayoría de los países es 20. Yo no recuerdo haber leído que apliquen con menos de 20 semanas de edad gestacional, ¿sí? Me lo puedo fijar y les puedo a ver si hay algo. Lo que sí les puedo decir es que la recomendación de nuestro país es a partir de la semana 20, ¿sí? Eso seguro. Inclusive hay datos, ya aplicando la vacuna en vida real, que el mejor pasaje es a partir de la semana 28, por ende hay muchos países que aplican a partir de semana 28. Nosotros, para unificar el país y para tener un periodo más amplio, aplicamos a partir de la 20, ¿sí? Me puedo fijar, pero sé que no recuerdo un país que aplique antes de las 20, por eso. Me puedo fijar bien cuál es la razón y se lo paso. Perfecto. Y Edith nos pregunta, vencen en octubre, pero se van a colocar hasta el Hasta el 31 de 31. agosto. Ah, no sé. O sea, lo que no sabemos es cuándo finaliza la vacunación. Y tampoco en el caso de si deciden finalizar en agosto y sobraron vacunas, eso es una decisión que toma el ministerio. Eh, la realidad, el año pasado la vacunación finalizó el 31 de agosto. Como les dije, sincicial, venimos bastante lerdos este año. Así que no sé cuándo van a decidir finalizar y qué van a hacer con las sobrantes. Si quieren extenderlo para aplicar y que no sobren, eso es una decisión completamente del ministerio. Bueno, Eliana se ve que trajo mucha controversia esto del vencimiento. Dice que Sí, muchos enfermeros no están de acuerdo en dar la vacuna con extensión, les sí. genera dudas si es segura y no la están aplicando y muchas Es veces eso verdad. hace que las embarazadas queden sin la vacunación. Sí. Eliana, yo no sé si el ministerio se supone que ya lo pasó a los vacunatorios. Nosotros, yo cualquier cosa se lo comparto a Alicia, tenemos la disposición de ANMAT. Esto no es una medida aleatoria y tiene un montón de procesos de aprobación. O sea, y eso lo decide tu ente regulatorio a nivel país que te da el ok. Ese ok pasa al ministerio y después pasa recién al vacunatorio. O sea, tiene un montón de aprobaciones y no pasó solo acá, pasó en otros países y no es la otra vacuna. Con COVID pasaba lo mismo. Cuando una vacuna es nueva y sirve, vos no te la puedes guardar, o sea, vos la sacás y mientras tanto vas controlando la estabilidad a lo largo del tiempo. O sea que esto ya pasó antes. Si les sirve, podemos ver de compartirles el comunicado y demás, pero insistir que la vacuna no está vencida. O sea, fue esa hasta octubre y es hasta ahora la última fecha. Y tanto para las de acá como para las del otro lado del mundo, porque salieron todas juntas, o sea, salieron todas de misma fecha de producción. Pero sí, sí, Y justamente esa estaría bueno, sí, Julia, porque por ahí lo podemos pasar y que cada sí, una, cómo bueno, no, pueda refutar esto que tal dicen cual. los enfermeros. Nada, insistir eso, Garganta que está chévere. ah, mira, el comunicado llegó, pero siguen con dudas. Sí, es muy difícil. Lo que, enfermeros, bien, la idea es ver si estos enfermeros son vacunadores o no, porque los que capaz están más acostumbrados a esto son las vacunadoras. O sea, las vacunadoras enseguida te dicen, sí, esto ya pasó antes, te quieren chequear que sea así, es a quien le llega la disposición de ANMAT. Y en el caso de que sean vacunadoras, está bueno hablar con ellas justamente para que hablen con los enfermeros o con los médicos que estén tratando a estas embarazadas para no evitar las oportunidades perdidas en vacunación, sin duda. Eh, bueno, fuiste muy clara en lo personal. Voy a decir que a lo mejor lo que es la comunicación es a veces una de las fallas muy grandes que tenemos y sobre todo en el sistema de salud, ¿no?
Sí, Digo esto porque a mí me ha pasado en el consultorio de algunas embarazadas decirme no hay vacunas. Digo, qué raro que estemos en pleno momento de vacunación y no haya vacunas del virus sincicial, ¿no? sí, sí, Entonces se me ocurre con esto que dijo Alicia, que a lo mejor si está esta notificación desde el Ministerio y desde la ANMAT, la nota de extensión del vencimiento de la vacuna, por ahí podríamos hacer algún tipo de publicación, un poco más que nada para aclararle a las colegas que trabajan en el cuidado del control prenatal, como para que tengan esta información, que tal bueno, es cual. parte de la comunicación, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Es clave. Y creo que la segunda parte de la pregunta esa que está ahí, que es la que sigue, es parte de eso. 60% de cobertura que se hace con el 40% restante. Bien, lo único que les podemos decir es que aquellos que trabajaron en la difusión, aquellas provincias que trabajaron en la difusión, son las que tuvieron mejor cobertura. Entonces, es clave la difusión. Es una vacuna nueva para el profesional de la salud, porque justamente no es una enfermedad que ven. Para la embarazada es una vacuna nueva y hay que trabajar muchísimo en la difusión. Creo que como profesionales de la salud es fundamental generar calma, en el sentido de decir, bueno, que tenemos esta vacuna que se incorporó, qué datos hay, siempre estamos a disposición y lo mismo todo lo que ustedes necesiten, de decir, bueno, esta vacuna demostró ser segura en los estudios que se hicieron, demostró que sirve en estudios que se hicieron en nuestro país y poder llevar calma y conocimiento siempre ayuda a que la embarazada la acepte. Después quedará probablemente en esferas un poco más altas lo que es difusión a nivel más masivo, que muchas veces está a cargo de los ministerios de cada provincia o de cada departamento, jurisdicciones, hacer la difusión, pero es fundamental, porque muchas veces la vacuna está y hay embarazadas que no saben ni que existe esta vacuna, ¿sí? Depende de ellos y depende de nosotros como profesionales de la salud poder conversar sobre este tema. Es difícil, pero Sí, sí. a mí me Bueno, llamó la acá atención en tu estamos. cuenta. Digo esto y ya finalizamos en honor al tiempo de todas, que la verdad que fue una linda concurrencia. Ya hemos llegado a tener 64 participantes en el Zoom. Esto después se va a transmitir también, y se está transmitiendo en los canales de YouTube. Así que para un día de semana y un horario particular, la verdad que agradecemos a cada uno de los que están hoy acá presentes. A mí me llamó la atención en tu cuadro, la provincia de Buenos Aires me pareció que fue una de las provincias con menor cobertura de aplicación de la vacuna. Sí. Algunas del NOA y el NEA eran como más importante el número, pero bueno, entendería que tal vez tenga que ver con eso, ¿no? Con la difusión y, eh, bueno, a través Sí, de... sin pues, duda. Y para mí no es punto menor de que es una provincia muy, muy poblada. O sea, en ese sentido es más difícil. No hay impedimento terrestre, yo siempre digo, en Chaco capaz tienen buena vacunación, ingresan al impenetrable, pero tienen menor población en ese sentido. Así que sí, son las dos cosas, parte del profesional, parte de las autoridades sanitarias y parte también tener en cuenta de que es un área muy, muy superpoblada. Pero bueno, nada, no es imposible, hay que trabajar en eso y por lo menos ayudarle con lo que uno pueda. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, la verdad, Julia, me encantó, siempre tan generosa. Así que bueno, ojalá que sigamos con más charlas de estas, que ¿Cómo evidentemente no? hay una necesidad, ¿no? Como decía Sí. Silvina, que se hayan quedado todas hasta esta hora, en muestra de que la obstétrica siempre está Sí. queriendo capacitarse. Sí, sí, Así que sí. bueno, muchísimas gracias a las colegas, decirle que en estos días, después María Emilia va a subir la grabación a nuestro canal de YouTube, así que la van a tener a mano todas. Y cuando vos, Julia, nos acerques la bibliografía que dijiste que nos podés acercar para tener de respaldo, se las vamos a Bueno, pasar también, ¿eh? perfecto. Así que Sí, yo les bueno, paso. Dale. bueno, Bueno, muchísimas gracias muchísimas por tu gracias. tiempo. Que tengan Muchas linda semana. gracias. Chao, Gracias chao. igualmente para vos y para todas. Gracias. Chao, chao.